Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas y que en su frente se dibujaba la patria. Creció entre los oficios y las letras, el amor, la justicia, sus banderas. Soñó la Colombia nueva que aún espera, la que sueñan una niña y un canto, la que no muere de hambre en la cosecha, la que no se traiciona por monedas de ambición. Cuentan que se jugó futuro y vida, y al ejército criollo protegió. Bajo la costurera iba la espía, y a la corona nunca se entregó. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestro programa número 712, con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Y esta semana queremos resaltar los plantones que hicieron madres y padres de familia, docentes y directivos docentes del distrito, acompañados por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, rechazando la antisocial política de la secretaria Segovia y el alcalde Galán, que ponen en riesgo a los estudiantes con necesidades especiales, cerrando las aulas de apoyo pedagógico para discapacidades múltiples en 12 colegios de la capital. Así, se le exige a la Secretaría de Educación que reverse esa decisión y abra matrícula para el próximo año en las aulas de educación especial donde ya estén funcionando. Por el contrario, se le exigió a la Secretaría que se mantengan, se fortalezcan y se respeten las aulas de apoyo pedagógico, se mantengan a los maestros formados y comprometidos con los derechos de los niños en estos hermosos procesos. Y desde Voz Educadora saludamos el Congreso Pedagógico Nacional que se desarrolla en estos días. Recordemos la consolidación del movimiento pedagógico en 1982 y el nacimiento de la revista Educación y Cultura en 1984. Este movimiento se concibe como un proceso dinámico y participativo orientado a posicionar públicamente el pensamiento del magisterio sobre la educación, el conocimiento y la pedagogía, hacia la escuela pública y democrática que oriente la política pública que beneficia a los niños, niñas y jóvenes. Pueden más las palabras que las armas. Y saludamos también la realización de la CELAC, Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe para fortalecer el diálogo, la cooperación y la unidad, permitiendo proyectar una voz común en el escenario internacional. Entre Corpiño lleva. Bueno, y vale la pena que nos detengamos a hacer el comentario sobre el salario mínimo para el año 2026, que según los anuncios del gobierno en política nacional estaría cerca de 1.800.000 pesos, que sería el aumento más significativo en la historia de todas las discusiones del salario mínimo en Colombia. Esta sería una de las formas de eliminar esa brecha social que nos dejaron los gobiernos neoliberales y proempresariales. Bueno, y en las efemérides recordamos a la pintora Débora Arango,
que nació un 11 de noviembre de 1907. Igualmente hacemos memoria que el 14 de noviembre de 1817 muere Policarpa Salabarrieta, la Pola. Representa a la mujer valiente, inteligente y activista en el periodo de la independencia. En homenaje a ella, el 14 de noviembre se celebra el Día de la Mujer Colombiana. Bueno, y queremos hacer una invitación muy especial en homenaje al profesor José Ramón Llanos, que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre del 2025 a las 3 de la tarde en la ADE Norte, calle 25A, número 3130. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, acompañados de la canción Policarpa de Marta Elena Hoyos. Bienvenidos. Miren, allá va la Pola, envuelta en su pañolón. Entre el corpiño lleva guardada la información. Pisa firme, mira lejos, por timbre de la contienda. Intrépida, solidaria, clavel de la resistencia. Por su pueblo dio la vida en la flor de su belleza. Que no muere tu conciencia, Policarpa Salabarrieta. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Bueno, y en el informe distrital en Voz Educadora tenemos a la compañera Ana María Cepeda, asesora de la Escuela Sindical, con una muy importante información sobre el proceso de ascenso y reubicación para los maestros y maestras del decreto 1278. Bienvenida, compañera Ana María. Un fraternal saludo a la mesa de trabajo, a Magda, Carlos, muy buenos días. Hoy, desde Voz Educadora, queremos compartir alguna información importante sobre el proceso de ascenso y reubicación 2025. Un logro de la lucha colectiva de FECODE y la ADE en defensa de la dignificación de la labor docente. Este proceso, que se desarrolla para quienes pertenecemos al decreto 1278, avanza gracias a los acuerdos entre el Gobierno Nacional y FECODE, que garantizan la continuidad de los ascensos sin interrupciones, reafirmando que la educación pública y la carrera docente son derechos conquistados, no favores administrativos. Sin embargo, es necesario resaltar el importante papel que ha jugado la voluntad política del Gobierno Nacional para romper la regla fiscal y, como en concursos adelantados en el año anterior, lograr que más del 80% de quienes se presentaron ascendieran. Esperamos que en esta nueva cohorte logren ascender la totalidad de los maestros que aún faltan durante este cuatrenio. El cronograma oficial definido en la resolución 018987 del Ministerio de Educación y en la resolución 2149 de la Secretaría de Educación del Distrito establece varias etapas importantes. Primero, la publicación de los docentes habilitados, que ya se realizó en octubre. Entre el 6 y el 20 se realizaron las reclamaciones. El segundo momento es la etapa que hoy estamos viviendo y que es fundamental: la compra del número de identificación personal y la inscripción, que se realiza del 29 de octubre al 14 de noviembre, es decir, hasta este viernes. No dejen pasar esta fecha. Y la inscripción podrá hacerse hasta el 20 de noviembre. Para poder comprar este número de identificación personal, es necesario ingresar en la página poderevaluar.org.co y realizar la preinscripción, comprar el NIP y posteriormente formalizar la inscripción en la misma página. La presentación de la prueba pedagógica será el 22 de febrero del año 2026 y sus resultados se conocerán en marzo. La Universidad de Antioquia, una institución pública de alta calidad, fue seleccionada para diseñar, aplicar y calificar las pruebas, garantizando un rigor académico y compromiso social. El magisterio colombiano continúa demostrando que la formación, la evaluación justa no punitiva y la profesionalización docente son pilares de una educación pública
digna y al servicio del pueblo. Por eso decimos con orgullo, el ascenso no es un privilegio, es un derecho ganado en las calles, en las aulas y en las mesas de negociación. El próximo domingo estaremos hablando de los aspectos que serán evaluados en este proceso de ascenso y reubicación. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Un fuerte abrazo para todos y todas y feliz domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la Secretaría de Educación del Distrito por el cierre de las aulas pedagógicas de apoyo. Solo les interesa la contratitis para pagar su campaña electoral. ¡Ay! Para pagar favorcitos. Pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a los sobrecostos por más de 130.000 millones de pesos. Y además precios triplicados en el PAE. Para eso es que les importan los niños y no perder ni un solo día de clase para justificar el desangre al erario. Segovia y Galán, fuera de Bogotá. Pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a la secretaria de Educación y al alcalde de Dormilón, quienes retiraron a las auxiliares de enfermería de los colegios distritales. Revocatoria ya para Galán y su cómplice Segovia. Pullas. Muchas pullas, recontra pullas a los expresidentes Uribe y Gaviria, quienes en su ocaso se unen para impedir un nuevo gobierno de izquierda en nuestro país. Y es que los une el odio, la frustración y la pérdida del poder. Pullas. Recontra pullas a las 66 ejecuciones extrajudiciales a pobladores en la costa caribe por el demente Trump. Sin pruebas, sin juicios, solo sospechas. Trump, go home. Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a las organizaciones sindicales ADE y FECODE que junto a madres, estudiantes y profes realizan plantón en la SED en contra del cierre de las aulas pedagógicas de apoyo para niños con discapacidad. La alcaldía y la SED ineptas solo piensan en hacer dinero. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la oposición que asegura que hay desfinanciamiento en las fuerzas militares. Uy, pero militares y exmilitares reconocen mayores recursos y mejoras en cuanto a derechos en beneficio de los excluidos por anteriores gobiernos. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la economía colombiana que alcanza su máximo histórico en el mercado accionario. Y es que es vital la confianza inversionista en la estabilidad económica del país. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al presidente Petro, quien ha sido incluido en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo. Y eso es lo que le arde a Trump, la inteligencia y la osadía de Petro. ¡Que viva el cambio! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al encuentro de jefes de estados de la CELAC, UE y la CELAC Social para promover la integración regional, estrechar la cooperación política, económica y ambiental. Consolidar acuerdos sobre desarrollo sostenible y la defensa de la democracia. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al presidente Petro, quien reconocerá la responsabilidad del Estado en el genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista en el espacio internacional de la CELAC Social. Cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Vivas! Voz Educadora. La voz de los sin voz. Jamendo.com
Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La CELAC Social, una apuesta por la soberanía nacional. Tercera Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, realizándose en Santa Marta. Se convierte entonces en un escenario de unidad, un escenario de integración, cooperación por el desarrollo y la democracia. Un acto político de soberanía. El gobierno del cambio se posiciona como actor político y económico a nivel mundial y se convocan 60 países, 33 miembros de la y 27 de la Unión Europea. Un hecho político y un mensaje contundente desde Colombia y la región para Estados Unidos ante los ataques a la paz y la seguridad regional. El multilateralismo se impone, la solidaridad internacional, los consensos para avanzar son el antídoto a la arremetida fascista del imperialismo. Urge entonces apuestas por la vida, urge entonces apuestas por la paz, por la justicia social, la justicia económica, la justicia de género, porque la unidad es la victoria. Y en ese contexto nuestra federación asume el papel protagónico en el marco de la escuela como territorio de paz. Y en ese contexto político por la soberanía nacional contra el imperialismo y el fascismo en el mundo, convoca su tercer congreso pedagógico con la presencia de invitados nacionales e internacionales. Será en la ciudad de Bogotá un escenario de aporte, reflexiones, intercambio político, intercambio pedagógico urgente y necesario para que en un momento de cambio para Colombia, el magisterio y todos los sectores nos pensemos en una educación como derecho fundamental, emancipadora, popular y feminista. Y es que la educación pública estatal en Colombia se encuentra hoy en el centro de una profunda disputa política ideológica. Lo que está en juego no es únicamente la administración de un sistema escolar, sino el modelo de sociedad que deseamos construir. En las últimas décadas, las políticas educativas han sido dictadas bajo la influencia de organismos multilaterales, Fondo Monetario, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. En el contexto colombiano, las políticas neoliberales han generado la mercantilización del derecho a la educación mediante la privatización y tercerización del trabajo docente, la precarización laboral del magisterio y la desprofesionalización de la labor pedagógica, la instrumentalización del currículo subordinado a las exigencias de la economía extractivista y de servicios que no requieren de los conocimientos avanzados, la pérdida de los objetivos de enseñanza de las ciencias, las artes, las humanidades, que son reemplazados por la gestión empresarial y los indicadores de cumplimiento de las orientaciones curriculares antipedagógicas. Por eso entonces proponemos en el escenario educativo importantes alternativas para una educación pública emancipadora. Una ley general de educación construida colectivamente que supere el marco neoliberal y garantice un sistema educativo estatal, público, gratuito y de carácter nacional. Una reforma curricular popular centrada en la historia de la ciencia, la cultura, los saberes territoriales, que fomente la investigación y la creatividad, una formación permanente del magisterio con enfoque político, pedagógico y tecnológico, fortaleciendo su autonomía profesional, democratización de la escuela, garantizando gobiernos escolares reales y participación comunitaria, educación para la paz, para la vida, basada en la memoria histórica, la justicia social y la convivencia solidaria. Una soberanía educativa frente a las imposiciones de los organismos internacionales para construir un conocimiento propio y descolonizado. Financiación plena del sistema educativo, asegurando un presupuesto suficiente y estable para todas las instituciones. El debate está abierto. Eso significa que colectivamente estamos llamados y llamadas a llegar al Congreso Pedagógico de FECODE y materializar una propuesta para la educación pública como derecho fundamental en un contexto de cambio. Porque el cambio no puede parar, vamos con todo, porque la escuela es territorio de paz y porque la educación no transforma el mundo, transforma a los hombres y mujeres que van a transformar el mundo. Pablo Freire. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El desempleo en Colombia continúa a la baja. En septiembre se ubicó en 8.2, el más bajo en los últimos 21 años. Y los grandes medios callados. Estas noticias positivas no las publican.
Colombia y Arabia Saudita fortalecieron su relación comercial, de turismo y cultural en el contexto de la visita del presidente Petro a esta nación. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU afirmó que los bombardeos en el Mar Caribe a pequeñas embarcaciones son un asesinato. Un grupo de militares admitió ante la Jurisdicción Especial de Paz su relación con el grupo paramilitar Los Rastrojos para ejecutar civiles en falsos positivos. La Contraloría General de la Nación encontró sobrecostos hasta del 300% en el programa de alimentación escolar en la costa atlántica. La jurisdicción agraria no se ha podido implementar por maniobras para no debatirla y aprobarla en la Cámara de Representantes. 40 años después del holocausto del Palacio de Justicia, no se sabe de las personas que salieron con vida, llevadas a la Casa del Florero por agentes del Estado. Voz Educadora. La voz de los sin voz. El colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, su programa radial Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, extienden un abrazo fraterno y solidario al compañero Manuel Chamorro ante la partida de su querida madre, señora Luz Marina Lara Chamorro. Vivirá por siempre en los bellos recuerdos. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión haciendo sus comentarios sobre la pérdida de la hegemonía mundial por parte de los Estados Unidos ante la aparición de los BRICS y el poder de los chinos en el mundo. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de La Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse La declinación del poder de los Estados Unidos y el desbloqueo a Cuba. En efecto, ya hoy los Estados Unidos no tienen la figuración ni el poder de intervenir con éxito en cualquier situación cuya intervención derivaran beneficios. En esta ocasión estamos viendo cómo los Estados Unidos han perdido su capacidad manipuladora y, por el contrario, hemos visto cómo cada día se empodera más la República China. Y no solo se empodera económicamente, sino que figura más en las decisiones políticas a nivel mundial. Y aparte de eso, China se ha convertido en la primera potencia económica del orbe, desplazando a los Estados Unidos. Ese desplazamiento está fundamentado en unas políticas más coherentes, en el desarrollo de su tecnología, una economía sana y sobre todo fue capaz de construir otro polo de poder que son los BRIC. Y además su política económica es tan acertada que poco a poco ha ido desplazando al dólar. Ya hoy el dólar no es la moneda omnipotente y omnipresente en todas las transacciones económicas. Hoy China está bien posicionada económicamente, tiene presencia en todos los continentes y a través de los BRIC está constituyendo un polo económico político que cada día
es más importante. Por tanto, lo que han perdido los Estados Unidos como figuración y como poder de manipulación está siendo sustituido por una política sana de los chinos en sus relaciones económicas a nivel mundial. Esa es una cuestión altamente positiva. Y los BRIC finalmente terminarán desplazando al dólar como moneda omnipotente y los chinos podrán así participar más en la economía mundial y convertir las relaciones económicas internacionales en unas relaciones fundamentadas con intercambios más justos, más igualitarios. Eso contribuye a que el mundo, en vez de tener situaciones de tensiones por la manipulación de los Estados Unidos, sean relaciones internacionales más justicieras y además con posibilidades que el desarrollo de la tecnología china se irradie por todo el mundo y caminemos hacia un mundo más igualitario y con pocas posibilidades de que los Estados Unidos, como en otra época, puedan alterar las relaciones pacíficas a nivel mundial. De eso se derivarán beneficios para todos los países. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del